tener un recuerdo, un registro. Ah, qué bonito, sí, qué bonito. Este módulo, algo apurado el módulo, no realmente como debe de ser. Mil disculpas, no he podido condensar todo el material a las horas que tenemos. De hecho, hoy vamos a ver en hermenéutica los tres aspectos de interpretación que ya vimos uno ayer, el gramatical. Hoy vamos a ver el histórico y el teológico, y nos vamos a brincar varias cosas para ir a las advertencias. Pero antes volvamos a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Algunos de ustedes leen inglés y saben que la frase que usa bien es una frase difícil de traducir. Es un participio ortotumunta. Y los expertos en el lenguaje discuten si se refiere a el uso correcto de una herramienta, ya sea en el aspecto de que uno la está usando bien, o en el fruto o el fin de haberla usado bien. Y una de las cosas que pronto encuentra un intérprete de la Escritura es que la ambigüedad en un término es a propósito, para que ambos sentidos sean tomados en cuenta. Obviamente, Timoteo tiene que usar bien la palabra de Escritura. Y tiene que preocuparse también que al haberla usado bien, el fruto también sea el correcto. Entonces, no solamente es en el tener la herramienta en la mano, pero también el propósito de tener esa herramienta en la mano. Que usa bien, que traza un corte recto. Algunos traducen literalmente, trazar un corte recto. Es nuestra herramienta la palabra de Dios, pero también tenemos que estar preocupados por lo que salga al final, el producto, por así decirlo, sea el correcto. De otra manera, no estamos cumpliendo con este cometido. Ese además es, si notan, la manera de ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La manera de presentarnos ante Dios aprobados. Esa es la manera. En las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, particularmente en las cartas de Pablo, los participios, usualmente en español son traducidos con el gerundio, con el ando, yendo, pero los participios en griego nos dan la manera de hacer las cosas. Algunos de ustedes, por ejemplo, conocen que la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 y siguientes, no es precisamente un mandato, ir, no es un imperativo, es un participio, yendo, hagan discípulos. El imperativo es hacer discípulos. Y luego está seguido de otros participios, bautizándoles, enseñándoles todas estas cosas para que las guarden. ¿Cómo hacemos discípulos? Pues tenemos que ir, esa es la actividad que presupone el discipulado, y tenemos que bautizarles y enseñarles. De igual manera, este participio aquí, en el original, aunque traducido con esta frase que usa bien, nos indica la manera. ¿Cómo podemos ser obreros dignos? ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios aprobados? Usando bien la Escritura. Oremos ahí. Padre Celestial, ahora suplicamos tu ayuda. Señor, nuestros cuerpos quizás estén cansados del ajetreo y trabajo del día. Nuestras mentes agotadas. Pero Señor, concédenos una fuerza mayor, una fuerza extra. Que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Que nuestra mente sea ligera, rápida. Que nuestro corazón dispuesto a estas cosas.
Danos oídos para oír y ojos para ver. Te suplicamos ahora que tengas a bien glorificar tu nombre. Bendiciendo, Señor, este tiempo. Dame a mí palabras sencillas, fáciles de entender, pero sobre todo fieles a tu palabra. Señor, que nuestra doctrina y nuestra práctica sea de acuerdo a tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. Amén. Entonces ayer vimos por último la interpretación gramática o gramatical. En la página 51, este otro aspecto de la hermenéutica. Ahora, quiero enfatizar eso. No son tres tipos de interpretaciones diferentes. Son parte de la hermenéutica bíblica. En la hermenéutica sacra o bíblica tenemos este pie de 3 pedazos o tenemos esta triple preocupación de averiguar, de hacer un exegesis, que nuestro trabajo de interpretación tome en cuenta estas 3 áreas. Ya vimos esta. Ahora vamos a concentrarnos en esta. La interpretación de cualquier escrito, humano o divino como la Biblia, debe tomar en cuenta su contexto histórico. Todavía recuerdo la ilustración que nuestro profesor de exegesis nos dio en el seminario. Imagínense que se encuentran un pedazo de papel con una escritura allí y todo lo que tenemos es una frase. Está medio gastada la escritura, pero logran discernir esta frase. Y obviamente pues él estaba hablando en inglés, pero aún en la traducción en español funciona. La gran manzana se cose. De cocer, de cocinarse. La gran manzana se cose. Lo que estaba en inglés de ustedes, the great apple bakes. Estaba diciendo, ¿qué tal si te hallaras ese papel, esa escritura ahí? ¿A qué se define? ¿A qué se refiere? Alguien puede suponer, bueno, a lo mejor es una receta para un pie, para un pastel. Y este es el paso de cocer la manzana. Alguien puede referirse, bueno, a lo mejor es el título de una obra de teatro. Cuando ignoramos el contexto histórico, no podemos realmente interpretar correctamente la escritura. Si alguien conoce el contexto histórico, sabrá inmediatamente que la ciudad de Nueva York es conocida como la Gran Manzana. Y sabría que se refiere a la ciudad de Nueva York, y es una manera figurada de hablar. Está hablando de un verano en el cual la temperatura subió increíblemente alto en esta ciudad, y esa era la primera plana en el New York Times. La Gran Manzana se cose. Pero sin ese conocimiento histórico no es posible. Espero, algunos de aquí que hayan escrito a sus novias unas cartas, unas tarjetas bien románticas. Y si hayan esas cartas o tarjetas décadas después, alguien más, y trata de entender, ¿no? Ahí, mi piloncito amado. Mi piloncito amado. ¿Qué querrá decir? ¿Qué dijo? ¿No? Cosas así, frases como tales, están atadas a la historia. No es posible que alguien más las entienda a menos que conozca el contexto histórico. Toda escritura es así. Toda escritura es así. Muchas veces los arqueólogos encuentran algún tipo de escritura o símbolo y dan su interpretación. Y luego alguien más viene y conecta esa escritura a un contexto histórico y le demuestra que tu interpretación está completamente mal. Porque en el contexto histórico significa esto. La escritura es igual. La Biblia es igual. Pero las contribuciones de la arqueología a nuestro entendimiento de la escritura son obvias.
Aun cuando las palabras y la gramática de los enunciados sean claras, la interpretación gramatical, el pasaje puede ser relativamente oscuro a menos que conozcamos su contexto histórico. Permítanme darles una ilustración de la vida real. Si vamos con sus Biblias, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Pasaje tan conocido e importante de la armadura de Dios. Y comienza en el versículo 10. Y luego tenemos esta armadura de Dios introducida en el versículo 11, repetida la introducción en el versículo 13, y luego en versículos 14 y siguientes están estas partes. Algunos debaten si son 6 o 7, si la oración es parte de, me parece que estando en el participio también es parte de. Pero en el versículo 14 comienzan estas partes de la armadura. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos, y realmente lomos ahí ya no se debe traducir lomos, es cintura. Estén ceñidos sus cinturas, y con la verdad, y ceñidos implica un cinto, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, pregunta. ¿Quién de ustedes sabe qué se refiere Pablo con el versículo 15 y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz? ¿Quién de ustedes ha investigado, escarbado duro, con pico y pala, para saber a qué se refiere con el apresto de la paz? El Evangelio de la paz es hacer la conciliación entre Dios y el hombre. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y el apresto, dice aquí, el apresto que estemos prestos, que estemos para predicar el Evangelio, vamos a decir, de la reconciliación entre Dios y el hombre, que es el Evangelio de la paz. La mayoría de nosotros Nos apresuremos, digamos. tenemos esa connotación, ¿verdad? Sí. Porque el español tiene esa connotación. Cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia, y Cipriano de Valera la revisó, y a través de todas las revisiones que ha habido, hasta las 60, no había un conocimiento del término griego detrás de esta. Valera y Casiodoro, Reina, se basaron en la Vulgata. ¿Por qué? Porque es uno de los términos que no se sabía a qué se refiere. En los últimos 10 años, y lo sé porque me puse a predicar de este pasaje, me puse a escarbar más. En los últimos 10 años se descubrió lo que el término significa. Porque en los últimos 10 años se descubrieron evidencias de un soldado romano. Apresto es una palabra griega, la que está detrás de la traducida apresto. Significa una bota militar. Pablo estaba hablando de una armadura, de un soldado romano, haciendo la similitud a las cosas espirituales. Ceñidos, y la palabra detrás habla de un cinto. Estén pues firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? Pónganse el cinto de la verdad. Vístanse con la coraza de justicia. Y de hecho, el orden que lo está haciendo Pablo es el orden que un soldado romano se vestiría. Se pondría primero un cinto de cuero grueso, sobre el cual entraría encajado su coraza. Luego, se calzaría los pies con una bota militar. No era una sandalia, era una bota. Gruesa la suela, y la suela atravesada con unos clavos de hierro. El soldado, se le iba a decir, y algunos de ustedes han visto que la palabra espada ahí no es la palabra espada común, es una espada corta. Sí. Y tiene un escudo. El soldado no era para atacar, era para defender. La bota esa, que ya descubrieron en arqueología, restos de ella, y pueden verla en el internet, era para que el soldado clavara sus pies firmes. No lo van a mover de ahí.
Trae el escudo, que es un escudo largo y oblongo, que le cubre todo, y trae una espada corta. Y viene el enemigo, y aquí estoy, y no me vas a mover, porque sus pies están clavados. Esa es la palabra. Esa es la referencia. Apresto. Yo no la sabía. Yo pensé que era de apresurar. Yo también la sabía. Y Reina y Valera también. Pero es culpa y pecado. No, es simplemente que la arqueología no había encontrado a qué se refería Pablo. La arqueología nos da tremenda luz. Hay muchos términos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que todavía no se sabe qué significa. Pero cuando se encuentra algo, luz. Ese es el sentido de que nos puede ayudar a una interpretación histórica. El estudio del período entre los dos testamentos, por ejemplo, la literatura judía y los materiales rabínicos, el tiempo de los macabeos, son indispensables para comprender correctamente el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento. Al hablar del contexto histórico, tenemos en mente qué cosas: la cultura, las maneras, los métodos, las herramientas, las costumbres, los edificios, las instituciones, todas las demás cosas que implican la existencia de un pueblo o nación. Nuestro lenguaje está atado a nuestro tiempo y cultura, a nuestras costumbres. ¿Qué creen que estoy diciendo cuando digo mi mueble es blanco? Díganme, ¿qué creen que estoy diciendo? Mi mueble es blanco. Un escritorio blanco. ¿El escritorio blanco? ¿Alguien más? ¿El refrigerador blanco? Cualquier mueble. Cualquier mueble. Es Un blanco. automóvil. ¿Cómo saben que es un automóvil? El norte, porque es mueble. Por el norte, ya le dijeron Julio, allá al norte. Porque en Cuauhtémoc, un vehículo se le dice mueble. Cuando yo llegué a Cuauhtémoc, y un hermano me dijo, ¿me gusta ese mueble? Y yo dije, pues ¿cuándo al entrar a mi casa este va a ser mi buró o qué? Yo no sabía que así le decían a los automóviles, mueble. Y ahí en el- muebles y muebles. Sí, Yo por eso fue por lo que le dije. sí. Ahí en Chihuahua, mueble, sobre todo en los pueblos, tu mueble es tu carro, tu vehículo. Nuestro lenguaje está atado a donde lo hablamos, a la cultura, al pueblo, a la nación. Mándeme. Cuando empecé a conocer de estos temas, yo dije, ¿por qué Dios nos complica la vida para leer la Biblia? Yo dije, yo creo que por eso puso escudriña en las Escrituras. Oh, El punto es que estamos hablando del lenguaje de las épocas. Y lo mismo pasa, como dices, en todos los libros. Si yo me quiero leer el Quijote, no me lo puedo leer como si fuera una novela que está ahí en el Oxxo, ¿no? No. Así, ¿no? Tiene uno que también es igual todo, sí. ¿sí? Entonces, en alguna ocasión, también no sé si lo van a leer, que dicen que cuando lees la Biblia y el mismo versículo, Dios te vuelve a decir otra cosa en el mismo versículo. Pero yo me empecé a dar cuenta que aún leyendo un libro secular, cuando lo vuelves a leer también te dice otra cosa. Entonces dije, no, esto es un invento del predicador. No, Por el mismo lenguaje te puede dar otro significado así de es. interpretación. Así es. Sí. Esa ilustración es fantástica, ¿no? Porque si leemos el Quijote y lo leemos con el español moderno, siglo XXI, pues no lo vamos a entender. No le vamos a hacer justicia, ¿no? Y por eso muchas veces hay modernizaciones de esa gran obra. Imagínense entonces con la Biblia. Nuestra versión de hecho es muy antigua. 1569, la traducción. Basada en una traducción, la de Ferrara, aún más antigua. Luego la revisión 1602. Y sí ha estado siendo revisada a través de los siglos, la que usamos comúnmente, la del 60. Pero aún en el 60 ya no hablábamos así. Ahora, si estamos haciendo nuestra exégesis del texto hebreo y del griego, aún a través de una traducción como el español, tenemos que acordarnos que están atadas a un contexto histórico y que no podemos interpretarlas como Ciudad México siglo XXI. Es un gran error. Tenemos que ir para allá. Tenemos que conocer su cultura, sus herramientas, sus costumbres, sus edificios, todo ello.
Todo lo escrito por los hombres tiene un marco cultural. La Biblia también. Aún el autor reacciona a su cultura y habla de determinada forma. Y al entender la cultura del autor, sea esta hebrea, sea esta egipcia, por ejemplo, Moisés, versado en la ciencia de los egipcios, sea esta babilónica, como Daniel, sea esta aramea, como los que volvieron del cautiverio, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, sea esta judía del norte, Galileos, Mateo, sea esta Palestina, siglo I, Lucas, Marcos, sea esta la de un judío, sí, pero un judío culto, docto, que fue instruido, Pablo, sus cartas. Sea esta la de un judío puro, de Judea, y que ha viajado y ha estado en lugares de gentiles como Juan. Tenemos que conocer esa cultura para poder interpretarla correctamente. La interpretación histórica, entonces, es el estudio de la Escritura a la luz de circunstancias históricas y culturales que, sin duda alguna, influenciaron a los autores. Ahora, al hablar de que la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, no debemos olvidarnos que Dios usó autores humanos. ¿Tiene una persona ahí atrás? No debemos olvidarnos de eso. A lo mejor quieren que saquen un carro o algo. Ahora, hay 4 presuposiciones de la interpretación histórica. 4 presuposiciones. La primera es que la palabra de Dios escrita tuvo su origen en un contexto histórico y por lo tanto puede ser mejor comprendida en ese contexto histórico. Ahora, no quiere decir que toda la palabra de Dios en cualquier punto, en cualquier versículo, el contexto histórico sea absolutamente necesario para entenderla. No quiere decir eso. Porque hay ciertas escrituras que no están atadas a un contexto histórico. Por ejemplo, hay muchos proverbios que no están atados a un contexto histórico. Lo que dicen es verdad en cualquier cultura, en cualquier tiempo. Es una unidad de sabiduría, así sencillo. No necesitamos ninguna cultura para entender que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para abrazar y hay tiempo para no abrazar. No está atado a ninguna cultura. Entonces, no quiere decir que siempre un conocimiento de la historia es absolutamente necesario. Pero sí quiere decir que un conocimiento de la historia nos va a dar mayor luz. Segundo, una palabra es mejor comprendida cuando es considerada como original en el autor. Es decir, la palabra no solamente es un término constituido de letras, es la comunicación de la mente del autor en un tiempo específico, en circunstancias específicas. Lo que debemos buscar es lo que el autor quiso decir. No lo que nosotros queremos que el autor diga. No lo que el autor posiblemente nos diría en nuestros tiempos. No. Lo que el autor dijo en su tiempo y circunstancias. Muy importante. El intento autorial, dicen los expertos. Tercera presuposición. Es difícil entender correctamente las palabras de un autor a menos que sean consideradas en su contexto histórico apropiado. Los autores de la Biblia, inspirados por Dios, no fueron individuos aislados. Ellos fueron criaturas de su propio pueblo, tierra y edad. Entonces, conocer su tiempo, su pueblo, su cultura, nos va a ayudar a entender al autor. Cuarta y final presuposición. El lugar, tiempo y circunstancias y opinión que prevalecieron en el tiempo de los escritos naturalmente los influenciaron. Esas son las circunstancias. La Biblia tiene contacto con todo aspecto de la vida. Son esos factores de la vida real las que tienen impacto en la narrativa bíblica. Por ser la Biblia y por ser palabra de Dios, inspirada de Dios, santos hombres de Dios fueron cargados, como dice Pedro en 1 Pedro 1:21, por el Espíritu Santo, no significa que no fueron afectados por su cultura.
por la providencia de Dios, por su pueblo, por sus circunstancias, cuales sean que sean. Nunca debemos elevar la Biblia a donde Dios no la puso. Es un libro constituido de 66 libros, escritos por autores humanos, cargados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, 1 Timoteo 3:16, pero sin embargo un libro humano. No olviden eso. Muchas veces por defender la divinidad de la Biblia, lo hacemos algo que no es. Ahora no debemos irnos como los liberales al otro extremo y decir es un libro meramente humano. Tampoco lo es. Por eso hay una interpretación teológica. Ahora, ¿cuál es la meta de la interpretación histórica? Simplemente conocer el autor. Conocer al autor de esa porción bíblica que estemos interpretando. Al conocer al autor, su tiempo, sus circunstancias, su edad, su cultura, todo ello nos va a dar luz sobre lo que escribe. Esa es la meta. Reconstruir el ambiente en el cual el escrito tuvo su origen. Debemos conocer no solo la situación histórica, no solo el tiempo de la escritura y recepción del material, pero también el pasado histórico que influyó al autor y a sus lectores, las costumbres locales y regionales, el clima moral y religioso, el ambiente político y la situación geográfica. Todo eso necesitamos conocer. Necesitamos saber qué influyó a ese escrito. Necesitamos también determinar las influencias específicas sobre el escrito mismo, las circunstancias de los lectores originales, el propósito del autor, cualquier circunstancia especial del autor mismo. Por ejemplo, hay mucho debate si había tal cosa como agnosticismo en el primer siglo. Hay mucho debate sobre ello. Hay mucho debate si había gnosticismo en el primer siglo. Y los estudiosos debaten sobre ello. Pero Juan escribe claramente refutando ideas gnósticas. Entonces no importa que no se oiga nada de un autor claramente y que diga que yo soy gnóstico y que hasta finales del siglo II, no importa. Cuando Juan ya está refutando ideas gnósticas, quiere decir que ya andaban ahí. A lo mejor no se llamaban gnósticos, pero ya tenían esas ideas. Es muy importante entender eso. Los liberales dicen, es clara evidencia que Primera de Juan fue escrita al final del II siglo. ¿Por qué? Porque está refutando ideas gnósticas y los gnósticos no aparecieron hasta el final del siglo II. No, que los gnósticos no se autodenominaran así hasta finales del II siglo no significa que no hubiera ideas gnósticas en el primer siglo. Ya estaban ahí. Es como algunos de ustedes. Algunos de ustedes no sabían que eran reformados. No sabían que eran calvinistas. No sabían que se llamaban las doctrinas de gracia. Pero ustedes leyendo la Biblia entendieron la depravación del hombre. Entendieron la soberanía de Dios. Entendieron que el Espíritu Santo es quien llama eficazmente. Entendieron que Cristo murió por su pueblo. Entendieron que si Cristo nos salva y si el Padre nos salva, nadie nos puede arrebatar de su mano. Que no hay nada que nos separe del amor de Cristo. ¿Entendieron todo eso? Y no sabían que se llamaba doctrinas de gracia. No sabían que se llamaba calvinismo. No sabían que era la fe reformada. Pero ya lo sabían. De la misma manera, si están falsos maestros, falsos pastores, enseñando ideas gnósticas, no tienen que traer la pequeña etiqueta gnosticismo para que sea gnosticismo. Las circunstancias históricas de Primera de Juan nos muestran que Juan ya estaba refutando ideas gnósticas. ¿Para qué herramientas tenemos para una interpretación histórica? La mejor ayuda es la Biblia misma. La Biblia misma. ¿Por qué? Porque arqueología, con sus descubrimientos de diferentes fuentes de información en el tiempo, no es infalible, no es inerrante. Los escritos babilonios, egipcios, mesopotámicos, no son infalibles, no son inerrantes. La Biblia es lo único infalible e inerrante. Leer la Biblia es la mejor herramienta
para conocer su historia. No sé si ustedes han leído algo de los musulmanes. Los musulmanes están constantemente tratando de refutar la Biblia cristiana, como le llaman ellos. Y uno de sus argumentos es que Moisés, en la Biblia de nosotros, llama Faraón al rey de Egipto, cuando se supone que es una época que no se llamaban así los reyes de Egipto. Es uno de los argumentos. Ahora, ¿cómo respondemos a ellos? ¿De dónde sacan eso ellos? Ellos dicen, bueno, porque las pruebas arqueológicas son para el tiempo que se supone que vive Moisés y el tiempo que él está escribiendo. No hay prueba arqueológica que diga Faraón. ¿Y qué más prueba arqueológica quieres que esta escritura? Con miles de manuscritos. Histórica, exactamente. Que las mismas pruebas arqueológicas de los egipcios que hayan encontrado no lo denominan Faraón, no quiere decir nada. Si tenemos la Biblia que lo denomina Faraón. ¿Me entienden? No vamos a elevar escritos egipcios por arriba de la Biblia. Hay que tener cuidado de eso. La arqueología no hace que la Biblia sea verdad. No verifica la Biblia. No. La arqueología es útil cuando nos da luz sobre las circunstancias del tiempo bíblico. Y solamente eso. Entonces la Biblia es la mejor ayuda. Pero también hay ciertas fuentes de historia, libros que detallan inscripciones de tiempos bíblicos, literatura contemporánea como Josefo, Herodoto o el Talmud de los judíos, literatura arqueológica del contexto bíblico, libros de introducción a la escritura, atlas de tiempos bíblicos, de regiones bíblicas. Todo eso son fuentes de información y tenemos que usarlos. Aquí en la Ciudad de México no hay una riqueza arqueológica tremenda. Dices que voy a construir un sótano en mi casa y mandaste hacer el agujero ahí y de repente le pegan una piedrota y resulta que es un altar del tiempo de los aztecas y tu casa ya no es tu casa, ahora es algo de la humanidad y te la quitan. Histórico. Sí, algo así histórico y ahí están escarbando para ver esa piedrota y la mayor luz de la cultura azteca y de ese tiempo precolombino. La mayor luz y sabemos más de esta región y de su cultura y de su lenguaje y sus costumbres y todo lo demás. Igual con la Biblia. Conoces esas fuentes, las lees, tienes mayor luz. Yo no sabía de esto. Yo también estaba seguro. Se trata de ser rápido en esto. Listo. Listo en ello. Cuando me puse a predicar Efesios y me puse a investigar palabra por palabra, me encontré con que no. O sea, más que rápido es inamovible. Sí, de hecho es el nombre de la bota romana. Es el nombre de la bota romana que tiene unos clavos de hierro. Se la ponían, paraban, de aquí no me mueves. Y en el contexto pueden ver cómo eso es útil. Es el Evangelio de la paz. Es nuestra reconciliación con Dios la que no nos va a mover. En ninguna parte de la fe. No vamos a caer si nos hallamos reconciliados con Dios. Habiendo sido pues justificados, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Esa es la interpretación histórica. Recuerden, no es que sean aparte, son tres partes de una sola cosa que se llama hermenéutica sacra o la hermenéutica bíblica. En nuestra hermenéutica tenemos que hacer estas tres. Si nomás haces esta y no las otras dos, posiblemente no vas a ver mucho. Es lo que estaba diciendo el hermano. Lo lees y ves, lo vuelves a leer y ves ahora más. Porque eres consciente ahora de una cierta luz que antes no tenías. Y aquí tienen todas estas fuentes, todas estas herramientas de contextos históricos. Por ejemplo, Edersheim, judeo-cristiano. Increíbles riquezas que Edersheim nos da.
del tiempo de Cristo, del templo, de las sinagogas, de todos los usos. Estaba estudiando sobre los diáconos. Y yo siempre había pensado, y dicho, peor tantito, que Hechos 6, los apóstoles vieron la necesidad de instituir este oficio en la iglesia. Y que a diferencia de los ancianos, porque los ancianos tienen raíces en saquén, hebreo, los ancianos de la ciudad, los ancianos del pueblo, los ancianos de las familias, que eran los líderes. Yo había pensado y dicho y había encontrado eso con que los diáconos, pues no hay otra raíz más que Hechos 6. Simplemente ahí de repente aparece en la historia. ¿Y cuán equivocado estaba? Resulta que en las sinagogas estaban los Gadai Sedaka, varones encargados con juntar y distribuir la ayuda de caridad de la sinagoga. Y yo no sabía. Hasta que me puse a predicar de Hechos 6 otra vez para el oficio de diácono. Por eso cuando los cristianos, todos ellos judíos, algunos de ellos nacidos fuera de Palestina y por lo tanto llamados helenizados, los griegos ahí de Hechos 6 no son griegos, son judíos nacidos fuera de Palestina y por lo tanto helenizados. Los hebreos son judíos nacidos dentro de Palestina y por lo tanto llamados hebreos, pero todos son judíos. Todos hablan los de la sinagoga. Cuando los apóstoles dicen, escojan pues 7 varones entre ustedes, de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. No tienen ningún problema. No están inventando un cargo nuevo. Ya lo conocían. Ya conocían esto de los Gadai Sedeke. Ya los conocían. Son estas personas, son estos varones que se encargan de juntar y de distribuir la caridad de la iglesia. Pero yo no lo sabía hasta que estudié el contexto histórico de ese párrafo. Se requiere eso. Ahora, ¿qué con respecto a la interpretación teológica? Página 52 abajo, inciso 8 romano. Pero la escritura contiene muchos datos que no pueden ser completamente explicados simplemente en su gramática o historia. Esas mismas consideraciones, las gramaticales e históricas, son muy necesarias para la interpretación de cualquier documento, pero son insuficientes con respecto a muchas cosas de la Escritura. Consideraciones meramente gramaticales e históricas no pueden explicar completamente que la Biblia es la palabra de Dios. Cualquier literatura secular, esas dos son suficientes. Pero como la Biblia no es literatura secular, tiene un aspecto sobrenatural, se requiere este aspecto. Tampoco la gramática y la historia pueden explicar cómo la Biblia, compuesta de 66 libros distintos, escritos en un periodo de casi 1500 años, sea un solo libro orgánicamente considerado. Cada libro individual es una parte integral de la Biblia misma. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son partes apartes. Son dos mitades de una sola cosa. Como vimos ayer, son el tipo y antetipo. Son la profecía y el cumplimiento. Son el comienzo y el final. Es un solo libro. Ahora, puesto que esto es el caso, entonces este tercer aspecto de nuestra hermenéutica se vuelve increíblemente importante. En algunas escuelas, seminarios, en algunas corrientes teológicas, la interpretación gramático-histórico es todo y es el fin de las cosas. Pero no lo es. Porque la Biblia no solamente es letras y cultura. No solamente es palabras y tiempo. La Biblia es la palabra de Dios. Y por lo tanto, una interpretación teológica se vuelve importante. ¿Para qué factores hacen la interpretación teológica? En primer lugar, la Biblia como unidad. Estamos tan acostumbrados a hablar del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Y no es nada contra la librería, pero no estoy de acuerdo con Nuevos Testamentos por sí solos. No estoy de acuerdo. No los uso, no los regalo, no los compro, porque sería la mitad de la Biblia, incompleta. Piensen en eso. La Biblia es todo, es el todo. No podemos separarlos. Quitas el Antiguo Testamento y de repente ya no tienes 39 libros de la Biblia. No es posible. ¿Tienen los judíos la Biblia? No tienen los judíos la Biblia. Les faltan 27 libros a su Biblia. ¿No la tienen completa? ¿No tienen toda la revelación de Dios? Es una unidad. En el Nuevo Testamento, la doctrina de la redención es explicada verbalmente, cuando en el Antiguo fue presentada simbólicamente. El Nuevo Testamento nos muestra que las instituciones, los ritos y las ceremonias del Antiguo tenían un significado más profundo y espiritual. A los israelitas se les dio cierto entendimiento, pero necesitamos el Nuevo para entenderlo claramente. No lo veían, no lo podían ver. Aún el israelita con fe no podía ver todo. El verdadero israelita del Antiguo Testamento, así como el del Nuevo Testamento, no son los descendientes naturales de Abraham, sino aquellos de la fe de Abraham. Primera de Reyes 8, 41 y siguientes. En la elección de Israel, Dios no intentó en un análisis principal, dice Berkov, la separación de Israel como una nación, sino en la formación de un pueblo espiritual. De un pueblo espiritual. Su revelación, sus escrituras serían también espirituales. Pero ese factor significa esto. El Antiguo Testamento nos da la clave para la correcta interpretación del Nuevo Testamento. El contenido del Nuevo Testamento es el fruto de un largo desarrollo del Antiguo. No podemos entender el Nuevo sin el Antiguo. Es decir, la ilustración de he aquí el Cordero de Dios. ¿De dónde vamos a entender eso a menos que supiéramos lo que dice el Antiguo? Es un requisito saber el Antiguo para entender el Nuevo. Por ejemplo, ¿cómo entenderemos Hebreos si no sabemos Levítico? Esto significa también que el Nuevo Testamento es un comentario sobre el Antiguo. Berkov tiene esto que decir. Mientras que el Antiguo contiene una representación en sombras de las realidades espirituales, el Nuevo las presenta en la perfecta luz de la plenitud del tiempo. ¿Podemos entender el Antiguo sin el Nuevo? No, no podemos. Son necesarios mutuamente. Ahora, como intérpretes, debemos tener cuidado de no minimizar el Antiguo. También debemos tener cuidado de no leer el Antiguo como si fuera el Nuevo. Es un peligro eso también. Leemos el Antiguo y metemos cosas del Nuevo que no están allí. No es necesario hacer eso, hermanos. Ya tenemos el Nuevo. El Antiguo tenía cierta luz. El Nuevo tiene toda la luz. Por ejemplo, podemos decir que en Génesis 1.1 y en Génesis 1.26 está claramente la Trinidad. Porque tenemos el Nuevo, ¿verdad? Pero si nos quedamos en Génesis 1.1 y Génesis 1.26, nomás entendemos que hay una pluralidad. Pero no sabemos qué es Trinidad. Pero no sabemos qué es Trinidad. Está, como dicen los teólogos, implícita la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque está ese plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. No estamos hechos a la imagen de ángeles, estamos hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué hagamos, mano? Podemos caer en el error de los judíos, aún con su interpretación de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era que Dios estaba invitando a los ángeles. Y así lo dice Rabbi Rashi, que es el rabino más importante
en la interpretación de las antiguas escrituras. Así es. Estoy estudiando antropología para enseñarlo en el módulo en Colombia en unas semanas. Y he oído esa interpretación judía. Y está Dios invitando a los ángeles, ¿no? Pero no somos hechos a imagen de los ángeles. En ninguna parte se nos dice que somos hechos a imagen de los ángeles. Todo lo contrario. Se nos dice que somos hechos a imagen de Dios. Y a semejanza de Él. Santiago. Con la misma boca bendices a Dios y maldices al hombre que está hecho a imagen de Dios. Pero se dan cuenta, la doctrina de la Trinidad está implícita. No podemos decir, aquí está claramente. No, no es cierto. Está implícita. Necesitamos la revelación final del Nuevo Testamento para entenderla. Podemos verla en las veces que está Dios hablando y está el ángel de Jehová hablando. Y hablando como de Dios, y a veces hablando como Dios. Podemos verla muchas veces cuando Dios habla de su Espíritu. Podemos verla allí. Pero si no tuviéramos el Nuevo Testamento, no la pudiéramos ver. Por eso los judíos no la pueden ver. Porque no creen en el Nuevo Testamento. No creen en la revelación final, según Hebreos 1:1, en el Hijo. Dios habló de diversas maneras en otros tiempos por los profetas. Y ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y tenemos la revelación final. Entonces tengamos cuidado de no minimizar el antiguo, pero también lo opuesto. Tengamos cuidado de leer algo en el antiguo que no está allí. Que el nuevo no lo da. Es suficiente que el nuevo no lo dio. ¿Una pregunta? Sí. Podríamos también decir que los judíos no pueden entender el Nuevo Testamento y está confirmado en la propia Biblia, en la segunda de Corintios 3. El velo de Moisés. El velo de Moisés. Así es. Y hasta que les es quitado pueden ver. Todavía tienen ese velo puesto. Es verdad. Mándeme. No sé si tiene que ver con el tema, pero hablando de la interpretación, escuché esto en alguna ocasión, me hizo sentido. Dios creó al hombre a la imagen y semejanza, pero a Adán y a Eva. En otra parte de la Biblia dice que ya después de la caída, y dice, y conoció a Adán a su mujer y nació Set conforme a su imagen. Pero ahí no se está refiriendo ya a la imagen humana de Adán porque ya era caído y ya no somos realmente a la imagen de Dios, por eso tenemos que nacer de nuevo. Bueno, a lo mejor no le gusta mi respuesta. Sí y no. Sí, en el sentido de que es claro de que ahí en el capítulo 4, versículo 1, Set nace a la imagen de Adán. Sí. Que implica y significa que Set es como Adán. Él también es caído ahora. Y Set no nace con una cuenta en blanco, sin pecado. No trae el pecado de su padre, Adán, ya, por representación. Sí. No, por la cita que acabo de repetirles de Santiago. El hombre es todavía imagen de Dios. Aunque caída, torcida por el pecado, desfasada por el pecado, pudiéramos decir. Así como algunos de nosotros estamos lo suficientemente viejos, algunos de ustedes no. Las televisiones antes tenían una sintonía fina. Y si no estaba bien la imagen y estaba toda choca ahí, la sintonía fina hacía que se fuera arreglando y ya está bien la sintonía. El pecado nos, por así decirlo, nos desfasó, pero todavía somos imagen de Dios. Si cesáramos de ser imagen de Dios, cesaríamos de ser hombres humanos. Es parte de esto. Somos lo que somos por ser imagen de Dios. Eso lo podemos constatar en el Nuevo Testamento. Por eso dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título de Cristo divino. De hecho, es un título que aparece en el Antiguo Testamento. Cristo lo usa especialmente de sí mismo para indicar su posición. Para indicar su posición. Es interesante que la frase no se refiere inmediatamente a su humanidad, pero se refiere a su posición como Mesías. Era una frase técnica del Mesías en el tiempo de los judíos.
No, manda. Dijiste que dejábamos de ser hombres si no tuviéramos La todavía imagen de Dios. la imagen de Dios. ¿Por qué dejaríamos de ser hombres? Porque somos la imagen de Dios. Es nuestra esencia. No dice que el hombre tiene la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. Si no la tuviéramos, no seríamos humanos. Seríamos meros animales. Bien, vamos a tomar un pequeño break porque vamos a entrar a lo que quería de interpretación teológica en las ayudas. Y luego vamos a entrar a las falacias. Sí.